Volví a casa un día antes de lo planeado tras un viaje de negocios. Cuando llegué, vi el coche de mi padre estacionado en mi entrada. No me sorprendió, ya que a menudo le pedía que pasara a revisar cómo estaba Sonia mientras yo estaba fuera. Pero al entrar, el ruido que venía de nuestra habitación hizo que todo tomara un giro inesperado. Subí silenciosamente, encendí la cámara de mi teléfono y abrí la puerta del dormitorio. Lo que vi me dejó helado. Sonia estaba de rodillas con mi hermano David, mientras mi padre estaba detrás de ella. En ese momento comprendí por qué siempre era yo quien viajaba, mientras David se quedaba en casa. Contuve mi ira y bajé al despacho. Abrí el cajón inferior del escritorio, saqué la caja de seguridad, tomé el arma que estaba dentro y la metí en mi cinturón, por si acaso. Subí de nuevo, cámara en mano, y tomé 7 fotos antes de que David se diera cuenta de mi presencia. Se levantó de un salto, gritando, «¡Dame esa cámara!». Sin pensarlo, saqué el arma. Él se burló, «No tienes el valor». Pero un instante después, cayó al suelo gritando de dolor. Mi padre, horrorizado, gritó, «Le disparaste a tu propio hermano». Lo miré fríamente y respondí, «La única razón por la que sigues aquí es porque quiero que mamá tenga el placer de encargarse de ti». Sonia lloraba desconsolada. «Por favor, no me hagas esto, te lo suplico». La ignoré y le dije a mi padre, «No sé qué me enfurece más, que te acostaras con mi esposa o que hicieras cosas con ella que ni siquiera quiso intentar conmigo». Me dirigí hacia la puerta y anuncié, «Renuncio. Tendrán que cambiar el letrero del negocio. De ahora en adelante será solo Dawson e hijo. O quizás solo Dawson, si ese idiota no sobrevive». Mi padre me gritó, «Bobby, no te vayas, hablemos». Lo ignoré, salí y le pinché los neumáticos delanteros y traseros del lado derecho de su coche para que no pudiera llegar antes que yo a casa de mi madre. En el coche, llamé a mi madre y le envié las fotos. Le pedí que las revisara antes de que mi padre llegara. Le prometí que la llamaría más tarde para explicarle todo. Después, fui al banco. Vacié nuestras cuentas conjuntas, retiré los fondos de las cajas de seguridad y salí con más de $118,000. Luego, retiré $155,000 de las cuentas de la empresa. Quizás algunos lo llamarían malversación, pero en ese momento no me importaba. Antes de salir de la ciudad, llamé a Cindy, la esposa de David. Le expliqué lo que había pasado, le envié las fotos y me disculpé por cómo había tenido que enterarse. Luego, conduje hasta salir del estado. Quité la batería de mi teléfono para evitar ser rastreado y continué mi viaje hacia el oeste. 2 días después, llegué a Colorado y me registré en un motel cerca de Denver. Compré un teléfono desechable y llamé a mi madre. «¿Dónde estás, Bobby?», me preguntó. Respondí evasivamente, «De camino a Nueva York. Necesito alejarme de todo esto». Me contó que había iniciado los trámites de divorcio con mi padre y que probablemente se quedaría con la mayoría del negocio familiar. Me pidió que volviera para ayudarla a manejarlo, pero le dejé claro que no podría estar cerca de David sin querer lastimarlo de nuevo. También me insistió en que hablara con Sonia, pero me negué. «Siquiere divorciarse, que lo haga y que lo pague ella», dije. La conversación terminó con mi promesa de mantenerme en contacto semanalmente. Después, exploré la zona y me sentí atraído por las montañas, pero sabía que aún era demasiado pronto para establecerme. El último día que estuve en Denver, llamé a mi madre nuevamente desde un pequeño restaurante en Castle Rock llamado Troy. Solo quería que supiera que estaba bien y que intentaría llamarla cada semana. Estaba bien, o al menos eso intentaba convencerme, pero no obtuve respuesta al llamar. Decidí, sin pensarlo demasiado, llamar al negocio familiar. «Buenos días, gracias por llamar a Dawson & Sons. ¿Cómo puedo ayudarle?». «Buenos días, Glenda. ¿Está mi mamá, Bobby? ¿Dónde estás? Aquí todo se está desmoronando, necesitas regresar». «Eso no va a pasar». «¿Está mamá? Te la transfiero». «Hola, hijo. ¿Cómo va todo por allá?». «Mamá, ¿cómo está Nueva York?». «Nueva York ya quedó atrás. No fue lo que esperaba. Ahora estoy en Georgia, en un pueblo llamado Dawson. Estoy desayunando en un sitio acogedor, Town and Country, y estoy pensando en quedarme aquí». «Necesitas regresar a casa». «No lo creo. Necesito tiempo para procesar lo que pasó. Si volviera ahora, solo terminaría haciendo daño a tu papá y a Dave. Necesito espacio antes de siquiera considerarlo». «¿Podrías al menos llamar a Sonia?». «Estoy preocupado por ella. No está bien. Ella se metió en este lío sola, que lo resuelva por su cuenta». «Hablo en serio, Bobby. Temo que pueda hacerse daño». «¿Qué tipo de daño? ¿Lastimarse? ¿Terminar con su vida?». «No lo descartaría. Desde mi punto de vista, sería más rápido y barato que un divorcio». «Eso es cruel». «¿Cruel?». «Intenta llegar de un viaje y encontrar a tu esposa en la cama con 2 hombres, haciendo cosas que nunca haría contigo. Es afortunada de que no la haya lastimado después de lo que hice con David. Para mí, ella está muerta, y preferiría que no la volvieras a mencionar». «No te crías así, Bobby. ¿Ya olvidaste quiénes eran esos 2 hombres?». «Hablamos luego».
Colgué y lancé el teléfono al asiento del copiloto, frustrado. ¿Cómo podía seguir insistiendo en que tratara con Sonia después de todo lo que pasó? Salí de Castle Rock y tomé la Interestatal 25 hacia el sur, sin un destino definido. Solo conducir parecía suficiente en ese momento. A las 2 de la tarde, me detuve en una estación de servicio. Mientras llenaba el tanque, pensé en comer algo. Aparqué hacia el fondo del lote. Justo cuando estaba por salir del auto, alguien tocó mi ventana. Una joven, que no debía tener más de 20 años, estaba de pie allí. Bajé la ventana. ¿Qué pasa? Ella evitaba mirarme directamente y parecía nerviosa. Finalmente dijo, esto es muy difícil para mí, pero no he comido en 2 días y estoy sufriendo. Te haré algo por $20 para conseguir comida. Supe al instante que no era profesional. Bajé la mirada hacia el volante, listo para subir la ventana, pero algo en su expresión me detuvo. Bajé del auto e invité a la joven a comer. Me dijo que su nombre era Maggie Tommen. Ya sentados, le pregunté por qué estaba en esa situación. Antes de que respondiera, llegó la camarera. Maggie pidió una hamburguesa, pero sugerí que ambos pidiéramos el filete de 8 onzas, más sustancioso. Durante la comida, Maggie confesó que había huido de un padrastro abusivo y una madre alcohólica. Su padrastro la había amenazado, pero nunca actuaba para evitar problemas legales. Una noche, tomó dinero de la casa y huyó. Sin embargo, en un autobús hacia Houston, le robaron su bolso, dejándola varada. Decidí ayudarla. Mientras conducíamos, hablamos de nuestras vidas. Ella insistía en que debía confrontar a Sonia para entender qué había pasado, pero no estaba listo para eso. Pasamos la noche en un motel. Aunque reservé 2 camas, Maggie, sintiéndose insegura, terminó acostándose a mi lado. Intentó algo más, pero le expliqué que no buscaba aprovecharme. No me debes nada, solo quiero ayudarte. Finalmente, ambos nos relajamos y seguimos nuestro viaje al día siguiente. Al llegar cerca de Houston, Maggie me pidió que la acompañara a la casa de su hermana, pero sabía que no había futuro para nosotros. Me gustaría, pero no puedo. Estoy atrasado y necesito continuar. Ella parecía decepcionada, pero me besó en la mejilla y agradeció antes de bajar del auto. Me quedé observándola entrar. Después, me dirigí a un motel y cené en un yacht mientras pensaba en mi próximo destino. Decidí ir al Alamo, en San Antonio, a unas 3 horas de Houston. Media hora después de salir de Columbus, vi un auto detenido en la carretera. Había un hombre y una mujer haciendo autostop. Me detuve para ayudar al hombre. Dee subió al asiento delantero y Sarah, la mujer, se acomodó atrás. Después de unos pocos kilómetros, Dee sacó una navaja y me apuntó, exigiendo el dinero y el auto. Sin vacilar, busqué la pistola en el bolsillo de la puerta y le dije, no lo creo. Antes de que pudiera disparar, Sarah reaccionó rápidamente. Usó las correas de su bolso para estrangularlo. Dee dejó caer la navaja, pero luchaba inútilmente. El agarre era demasiado firme. Guardé la pistola, desvié el auto hacia un camino de tierra y me detuve. Bajé, abrí la puerta del copiloto y le dije a Sarah que lo soltara. Ella recuperó su bolso, mientras Dee, inconsciente, se desplomaba hacia adelante. Lo arrastré fuera del auto y lo dejé en el suelo. Revisé su pulso para confirmar que seguía vivo. Le quité la ropa, lo rodé hacia una zanja al costado del camino y arrojé sus prendas al maletero. ¿Prefieres ir adelante?, pregunté a Sarah. ¿No me vas a dejar aquí?, respondió sorprendida. ¿Por qué haría eso? No estoy segura, tal vez porque iba con él. Pero me ayudaste. No tengo razones para abandonarte. Sarah encogió los hombros y pasó al asiento delantero. Di la vuelta y retomamos la carretera hacia San Antonio. Mientras conducíamos, no pude evitar preguntar. ¿Entonces, no estabas involucrada con él? Lo conocí hace 1 hora. Mi coche se descompuso, y él se ofreció a llevarme. Resultó ser un idiota que pensó que debía de agradecerle con cercanía. Esperaba el momento adecuado para escapar. Cuando empezó a amenazarme, supe que tenía que actuar, así que usé las correas del bolso. ¿Por qué no te dejó en Waverly para que pudieras organizar una grúa? No era mi coche, y no me importaba lo que pasara con él. Levanté una ceja, y ella explicó. Era el auto de la empresa de mi esposo. Estoy segura de que ya lo reportó como robado o lo hará pronto. Mi plan era dejarlo en el aeropuerto de San Antonio y volar a San Diego. Notando mi expresión, añadió. Creo que debería contarte todo. Descubrí que mi esposo me engañaba, así que, para vengarme, me acosté con su hermano y se lo conté. Le dije que estábamos a mano, pero que si seguía engañándome, haría lo mismo cada vez. Me llamó una cualquiera y me dijo que estaba bien que los hombres engañen, pero no las mujeres casadas. ¿De verdad dijo eso? Sí, según él, los hombres están programados para reproducirse, mientras las mujeres deben quedarse en casa cuidando a la familia. Esa noche, cuando se quedó dormido, tomé las llaves del auto y me fui. Pasé la noche en un motel, fui al banco al día siguiente y vacié las cuentas. Después conduje hasta que el auto se descompuso. Y aquí estoy. Me reí a carcajadas. ¿Qué te causa tanta gracia? La coincidencia. Es como si estuviéramos en situaciones parecidas. Le conté mi historia, y sorprendida, exclamó.
Dios mío, ¿cuáles son las probabilidades? Supongo que no piensas reconciliarte con ella. Ni de broma. Ella mencionó que planeaba quedarse con su familia en San Diego mientras se estabilizaba. Le propuse ir juntos, ya que nunca había visitado esa ciudad. Aceptó, agradeciendo ahorrarse el vuelo. En San Antonio visitamos el Álamo y el Riverval. Luego compramos un mapa para planificar la ruta. Decidimos salir al día siguiente y buscamos un motel para pasar la noche. Cuando pregunté si prefería habitaciones separadas o una con camas gemelas, bromeó. ¿Qué tal una habitación con una sola cama? Acepté con una sonrisa. Al final, tardamos 6 días en recorrer los 2,400 kilómetros hasta San Diego. Llegamos un sábado por la tarde. Al llegar, me dijo, quiero pasar una última noche contigo antes de que te vayas. Acepté, pero la conversación derivó hacia su esposo. Aunque la situación seguía fresca, parecía debatirse entre seguir adelante o reconsiderar. Finalmente, me dio su número, me besó y se despidió. Esa noche, me registré en un motel y llamé a mi madre para avisarle que estaba bien. Después de unos tonos, respondió mi padre. Colgué de inmediato, confundido. Decidí llamar a Cindy, una amiga, para averiguar qué estaba pasando. Hola, Cindy, soy Bob. Bob, ¿dónde estás? En Dawson, Georgia. Llamé a mamá, pero respondió papá. Ella había dicho que lo había echado. ¿Lo hizo? Tu padre fue a recoger sus cosas. Mamá está quedándose con la tía Mildred. Le conté sobre mi situación, y ella respondió con un tono sombrío. Dave y tu padre se mudaron con Sonia después de que las dos los echamos. No me importa, todos son basura y se merecen entre sí. Cindy continuó, tuve que contratar un abogado y presentar el divorcio. Dave quiere pelearlo, pero le dije que no podría detenerlo. Luego, en voz baja, añadió. Por cierto, ¿sabías que Dave se disparó? ¿Qué? Tu padre y Dave le dijeron a la policía que fue un accidente mientras Dave intentaba mostrarle a Sonia cómo usar la pistola que le compraste. Me explicó cómo habían montado la escena y que la policía creyó su versión. Después preguntó, ¿cuándo regresas? No creo hacerlo, no quiero acabar en la cárcel. Cindy, confundida, insistió. ¿Por qué dices eso? Porque, si lo hiciera, me aseguraría de que esta vez no fuera un accidente. Una vez dañé el auto de mi padre, pero creo que la policía nunca se enteró de ello. ¿Por qué harían algo como eso? Mi padre decía que el negocio no podía soportar un escándalo. Dave no estaba contento y quería culparme, pero mi padre no lo permitió. A pesar de todo, no pienso volver, al menos no por ahora. Si lo hiciera, probablemente me toparía con mi padre y David, y sinceramente, querría hacerles daño. ¿Debería regresar? Me insistió ella. Tu madre te necesita, Rob. Necesita ayuda con el negocio. No me necesita, le respondí. Tiene a David. David es inútil ahora que tu padre ya no está para cubrirlo. Está claro que no puede con nada, pero apuesto a que ya lo sabías. Tenía razón, lo sabía perfectamente. David era un desastre, pero era familia, y el negocio seguía siendo de mi padre. Si a él no le importaba, ¿por qué debería importarme a mí? Intentando cambiar de tema, le pregunté, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Esa es una pregunta tonta. ¿Sabes cómo estoy? Probablemente lidiando con lo mismo que tú. Perdón por echarte todo esto encima, dije. En realidad, me alegra que lo hayas hecho. Me contó que ella y Dave habían hablado de tener un hijo, pero al descubrir lo que él hacía, decidió que no quería terminar siendo una madre soltera. Me salvaste de eso, dijo. Le prometí mantener el contacto y colgué, pero algo no cuadraba. Mi madre me había dicho que Sonia estaba desesperada por hablar conmigo, al borde de hacer algo drástico. Sin embargo, Cindy contaba una versión diferente. ¿Cómo podía estar desesperada por buscarme, pero permitir que esos dos inútiles se mudaran con ella? Sacudí la cabeza. Increíble. A la mañana siguiente, unos gritos afuera me despertaron. Observé cómo un hombre empujaba a una mujer al suelo antes de irse apresuradamente en su coche. Salí a ayudarla. Ella me explicó que no tenía a dónde ir, que ya había hecho el checkout y le quedaban solo $40. Le ofrecí esperar en mi habitación, pero me confesó que estaba en problemas y no tenía forma de regresar a St. Paul, Minnesota. Al darme cuenta de que podía ayudarla, le dije que iba rumbo a Minneapolis y podía llevarla. Al principio, desconfió. Me preguntó mis intenciones y le sugerí que anotara mi licencia de conducir y las placas del coche para dárselas a alguien de confianza. ¿No intentarás nada raro conmigo?, preguntó. Te prometo que no haré nada, respondí, pero tampoco me resistiré si tú decides hacer algo. Ella rió y aceptó, sellando el acuerdo con un pinky swear. Se presentó como Mary, de 31 años, casada, sin hijos, y trabajando como gerente de oficina en un bufete de abogados en St. Paul. ¿Ese hombre era tu esposo? Sí, lo era. ¿Estás segura de que no volverá por ti? Sus últimas palabras fueron, al diablo contigo, bruja. Aunque volviera, me alegra estar saliendo de esto. Apenas llegue, hablaré con el bufete sobre un divorcio. Durante el viaje, me contó que, en un viaje a México, había sorprendido a su esposo Jake siéndole infiel con Nancy. Aunque al principio pensó que era un sueño producto de la borrachera,
La confrontación al día siguiente confirmó sus sospechas. Jake, lejos de disculparse, la culpó a ella. Finalmente, la dejó en un motel y se marchó. La primera noche, me ofrecía pagar 2 habitaciones, pero ella insistió en que confiaba en mí. Compartimos una habitación con camas gemelas. Al día siguiente, continuamos nuestro viaje, compartiendo nuestras historias y nuestras dudas sobre el futuro. Ella estaba decidida a divorciarse, yo aún no sabía qué hacer. La segunda noche, mientras compartíamos habitación nuevamente, Mary pidió dormir conmigo. Solo quería abrazos, dijo. Dudé, pero acepté. Aunque hubo momentos de tensión, logré mantener la compostura. A la mañana siguiente, ella comentó lo sorprendida que estaba por mi autocontrol. Cuando finalmente llegamos a St. Paul, me dirigió a un hotel, y para mi sorpresa, decidió quedarse conmigo una noche más. Me confesó que estaba agradecida por la compañía y quería aprovechar un poco más del tiempo juntos antes de enfrentar la realidad. Al día siguiente, fuimos a la casa de su hermana Julia, donde también estaban su sobrina y el novio de esta. Mary les contó todo lo que había ocurrido, desde México hasta San Diego. Julia, quien no soportaba a Jake, mostró un gran apoyo. Luego, el tema de conversación giró hacia mí, y Mary me animó a compartir mi historia. Julia fue comprensiva y me preguntó si pensaba regresar a Michigan. Había comentado que aún no estaba seguro de cuándo volvería a casa. Entonces, Julia mencionó que su hija Jess y el novio de ella, Mike, planeaban ir a la Universidad de Michigan, y que yo podía ahorrarles algo de dinero dándoles un aventón. Decidí ayudar y pregunté a Jess cuándo pensaban partir. Mary y yo nos quedamos una hora más en casa de Julia antes de irnos en mi auto. En el camino, Mary sugirió que buscara una habitación de motel y me prometió que no la pasaría solo. Seguí su consejo, encontré un motel cercano, alquilé una habitación y pedí 2 llaves. Le di una a Mary y luego la llevé hasta su casa. Más tarde, esa misma noche, oí que llamaban a la puerta de la habitación. Al abrir, me encontré con Julia. ¿Puedo pasar?, preguntó. Le hice señas para que entrara y en cuanto cerró la puerta, me dijo: Mary me contó todo acerca de tu viaje, y me refiero a todo. Me dejó un tanto desconcertado. Intenté imaginar a qué se refería, pero enseguida ella misma comenzó a explicar. Mi esposo falleció hace 9 meses y lo he estado pasando muy mal porque necesito cercanía con alguien, pero he tenido que aparentar que sigo de luto porque la gente espera que estés triste al menos un año. Tú eres un extraño aquí, nadie te conoce y te irás pasado mañana. Si Mary tiene razón sobre ti, quizás podrías ayudarme. Julia era, al menos, unos 15 años mayor que yo, pero aún mantenía un atractivo innegable. Como en ese momento no sentía que le debiera lealtad a Sonia, acepté sin más. Me acerqué y la besé, comenzamos a desnudarnos mutuamente y las cosas avanzaron con rapidez. Aproximadamente 20 minutos más tarde, oí que alguien introducía otra llave en la puerta. Era Mary. Julia dijo que me dejaría algo para mí. ¿Cumplió su promesa?, bromeó Mary. Con un poco de ayuda, creo que lograré ponerme de nuevo a la altura de las circunstancias, contesté. No te preocupes, respondió Mary. Sé exactamente qué hacer. Y así fue. Aquella noche no paró de sorprenderme. A la mañana siguiente, Mary comentó que necesitaba comenzar los trámites de su divorcio. Si me meto contigo en la ducha, acabaré quedándome aquí todo el día. Mientras se vestía, me preguntó cuáles eran mis planes. Tal vez me quede en la habitación descansando y leyendo el libro que traje, pero aún no he comenzado, le contesté. Por lo visto, debió contárselo a Julia, porque apenas iniciaba el primer capítulo cuando volvieron a tocar la puerta. Al abrir, me encontré a Julia, sonriendo. ¿Puedo pasar?, preguntó, y antes de que contestara, empezó a desvestirse. Sé que estoy abusando de ti, pero te marcharás mañana, así que necesito aprovechar al máximo el tiempo. Mary dijo que no le importaría. ¿A ti te molesta? Miré su cuerpo y tuve claro que no me incomodaba en lo absoluto. Pasamos una mañana estupenda. Alrededor del mediodía, se despidió. Prometí a Mary que no lo dejaría todo agotado antes de que llegara, pero hicimos muy buen uso de la mañana. Me encantaría que regresaras a vivir aquí. En un par de meses estaré lista para comenzar a salir. ¿Quién sabe?, agregó. No tengo claro qué haré con mi vida, pero quizás vuelvas. Casi a las 4 de la tarde llegó Mary y me lanzó la misma pregunta de antes. ¿Te ha dejado algo para mí? La verdad es que apenas si quedaban fuerzas, pero sí, aún quedaba algo. A la mañana siguiente, tras un despertador inolvidable, Mary me dio un abrazo y añadió: me alegra que te vayas hoy, pero no lo tomes a mal. Una vez que Jake sea notificado por el divorcio, debo portarme con extremo cuidado para que no tenga nada que usar en mi contra. Si te quedaras, sería demasiado tentador. Después de un beso de despedida, se fue. Eché un vistazo al reloj y vi que podía llamar a casa antes de pasar a buscar a los chicos en casa de Julia. Marqué el número. Buenos días, gracias por llamar a Dawson & Sons. ¿En qué puedo ayudarte? Buenos días, Glenda, ¿está mi madre? Bobby, incluso si no estuviera, tengo instrucciones de comunicarte con ella enseguida cuando llames. Pero, por favor, dime que vuelves a casa o me muero de nervios. Quizás vuelva, pero no es seguro todavía. De acuerdo,
Te la paso, dijo Glenda. 2 timbres después, mi madre contestó. Bobby, ¿dónde estás? En St. Paul. ¿En St. Paul, Minnesota? ¿Qué haces allí? Preparándome para regresar. Menos mal, te necesito aquí para mantener todo en orden. He dicho que volveré, mamá, pero no prometo retomar mi antiguo trabajo. Maldita sea, Robert, te necesito. ¿Cómo piensas impedir que te cruces con David? Si acabas en la misma habitación que él, no podré evitar que lo enfrentes. No tendrás que preocuparte por eso. Lo descubrí robando en la empresa y, aunque es mi hijo, tuve que despedirlo. Me quedé sin palabras. Hubo un breve silencio antes de que yo hablara de nuevo. Pues, yo también me llevé $115,000 de la empresa antes de irme, aunque no lo vi como un robo, sino como una especie de indemnización que mi padre me obligó a tomar. ¿Cómo está él? Por cierto, si estás hablando conmigo por teléfono, supongo que no estás en la cárcel por haberlo matado. No sé dónde está y no me interesa buscarlo. Sonia echó a tu padre y a tu hermano de su casa. ¿Te enteraste de que se mudaron con ella? Cindy me comentó algo cuando hablamos. No sé por qué Sonia los habrá sacado, y la verdad es que no me importa. En cuanto al dinero que tomaste, ya lo arreglaremos. Por ahora, lo consideramos un anticipo de tu sueldo cuando regreses, aunque quizás tengas que devolver parte. No estaba muy preocupado por devolverlo porque apenas había tocado esa suma. Seguía usando lo que saqué de la cuenta bancaria conjunta que tuve con Sonia antes de marcharme. Le dije a mi madre que nos veríamos en unos días y colgué. Conduje hasta la casa de Julia para recoger a quienes viajarían conmigo. Ella me recibió con un cálido abrazo y luego abrazó y besó a su hija, Jess, recordándole que se portara bien y sacara buenas calificaciones. La ayudé a llevar sus maletas al auto y pregunté si pasaríamos por Mike o si él vendría pronto. Mike no viene. Anoche cortamos porque me enteré de que estaba saliendo con Abby Fisk, explicó Jess. No suelo ser insensible, pero después de todo lo vivido últimamente, mi primer pensamiento al imaginar el viaje a solas con aquella joven de 19 años fue, genial, otra oportunidad. Sin embargo, cuando ya llevábamos buen tramo por la Interestatal 94, me esforcé por apartar esa idea de mi cabeza. Mientras avanzábamos por la autopista, charlábamos y supe que Jess iría a la Universidad de Michigan con una beca para estudiar la carrera previa a Derecho y luego pasar a la Escuela de Leyes. Le pedí que eligiera una emisora de radio, pero prefirió sacar un libro de su bolso y ponerse a leer. Encontré una estación de música country y bluegrass, y comencé a tararear, e incluso a cantar en voz baja, acompañando algunas canciones. Tras unas 4 horas de viaje, Jess preguntó dónde pensaba parar esa noche. No veo la necesidad de detenernos. Son solo 600 millas. Llegaríamos alrededor de las 8 de la noche. Pero yo sí quiero detenerme, insistió. No tengo que registrarme en la residencia hasta pasado mañana, y además me dijiste que el horario de check-in en el campus es antes de las 6 de la tarde. Si llegamos a las 8, ya estará cerrado, así que igualmente necesitaré un sitio donde pasar la noche. Hizo una breve pausa y continuó. Además, hay algo que quiero comprobar por mí misma. ¿Comprobar qué? Oí a mi mamá y a mi tía Mary hablar. Quiero averiguar si lo que dijeron de ti es verdad. ¿De qué hablaban? Que eres increíble en la cama y muy bueno complaciendo a las mujeres. ¿No estarás hablando en serio? Claro que sí. Mi única experiencia es con chicos de mi edad que no tienen idea de lo que hacen y tampoco tienen las habilidades que mamá y la tía Mary comentaron. ¿Tienes algún gusto inusual? Le pregunté. ¿Alguna vez has fantaseado con algo loco, como estar con un hombre que estuvo con tu madre y tu tía, o con todas las mujeres de tu familia? Bueno, ahora solo quedamos mi mamá, mi tía Mary y yo, contestó con picardía. ¿Crees que soy muy atrevida? ¿Por qué lo dices? Porque me interesa alguien que estuvo con mi madre y mi tía, y me fascina la idea de probarlo. No estoy seguro de poder soportar tanta expectativa, dije medio en broma. Suenas como si buscaras un superhombre y no creo estar a esa altura. Si mi mamá te recomendó con tanto entusiasmo a la tía Mary, y esta última opina lo mismo, a mí me basta. Además, dudo que puedas ser peor que los 3 muchachos con los que he estado. Mi primera vez fue un desastre total. Después del baile de graduación, una semana después de cumplir 18, el tipo se me subió encima, terminó en 1 minuto y medio, y luego dijo, no fue increíble. Me dolió tanto que quise matarlo. Así que con que seas un poquito mejor, me conformo. Espero de verdad poder mejorar esa experiencia. Nos detuvimos en un motel y alquilamos una habitación. Una vez dentro, me desnudé y luego la fui desvistiendo a ella poco a poco. Después de un rato, noté que Jess se giró, se dejó caer sobre la cama y me miró. Gracias, me alegra haberme animado a esto. ¿Podemos repetir? Asentí, y repetimos. De hecho, prácticamente no salimos de esa habitación, excepto para ir a comer, hasta 1 hora antes del plazo de registro en su dormitorio. Ayudé a llevar sus bolsas al interior, donde me dio su número de celular. Después, me besó y me dijo, no desaparezcas, te voy a necesitar, me has mal acostumbrado. Los chicos de mi edad jamás estarán a tu altura. Con un último beso apasionado, salí de su dormitorio sintiéndome invencible, con sus palabras resonando en mi mente, me has mal acostumbrado. Toma eso,
Sonia. El trayecto de Ann Arbor a Ypsilanti fue corto. Me registré en un motel y pedí un servicio de despertador para la mañana siguiente. Al día siguiente, tomé un desayuno rápido y llegué a Dawson and Sons justo cuando abrían a las 8. Aunque aún tenía las llaves para entrar, no me pareció correcto usarlas. Tampoco quería golpear hasta que alguien apareciera. Sinceramente, no tenía prisa por enfrentar lo que me esperaba. Cuando George, el guardia de seguridad, abrió la puerta, me saludó. Bienvenido de vuelta. En la recepción, Glenda saltó de su asiento, corrió hacia mí y me abrazó. Me dio un beso en la mejilla y exclamó: «Gracias a Dios que estás de vuelta. Quizás ahora podamos arreglar este desastre». «¿Está mi madre aquí?», pregunté. «En su oficina», respondió. Al entrar a la oficina de mamá, me miró y dijo: «Ya era hora de que aparecieras. Hay una pila enorme de cosas en tu escritorio que necesitan tu atención inmediata». «No he decidido si me quedaré aún», respondí. «Tonterías. Necesitas estar aquí. No puedes solucionar tus problemas escapando. Te necesitamos aquí. Así que ponte a trabajar. Hablaremos en el almuerzo». Tenía razón, así que no discutí. La pila de papeles no era realmente de 1 metro de alto, pero sí considerable, así que me puse a trabajar. Cerca de las 12:30, mamá apareció y anunció que era hora de almorzar. Fuimos a Pegueses, y después de pedir, ella me preguntó: «¿Has ido a casa?». «No, anoche me quedé en un motel». «¿Por qué no fuiste a casa?». «Porque Sonia está allí. Tarde o temprano tendrás que enfrentarla, así que, ¿por qué no ahora?». Me molestó su insistencia, así que respondí con dureza: «¿Por qué estás tan interesada en que la enfrente? Después de lo que hizo con tu esposo, deberías querer que sufra, pero aquí estás, preocupada por ella». Mamá me miró con seriedad y dijo: «Puede que no lo entiendas, pero quiero recuperar a mi Robbie, y eso no pasará hasta que tú resuelvas este desastre. Para hacerlo, necesitas respuestas». Sus palabras me pesaron durante el resto del día. Sabía que tenía preguntas, pero no estaba seguro de querer escuchar las respuestas. ¿Era yo el problema? ¿No la había satisfecho? Pensé en mis experiencias pasadas, que siempre me habían dejado confiado en mis habilidades. ¿Pero y con Sonia? ¿Y por qué, de entre todas las personas, mi padre y mi hermano? Al final del día, decidí que era hora de enfrentar la situación. Al llegar a casa, vi el auto de Sonia en el garaje. Me quedé sentado en el coche, tratando de reunir valor. Finalmente, me dije a mí mismo: «Hazlo, Roberto». Bajé del coche, y al acercarme a la puerta, Sonia la abrió de golpe. «¿Estás bien?». «Gracias a Dios», dijo entre lágrimas mientras se abalanzaba sobre mí para abrazarme. Su reacción me dejó paralizado por un momento. Luego, la aparté suavemente y entré en la casa. Sonia me siguió, llorando. «¿Por qué me apartas? Te amo». Me detuve y me giré para enfrentarla. «¿Me amas? ¿Y aún así te acostaste con mi padre y mi hermano? No entiendes». «Tenía que hacerlo». «¿Tenías que hacerlo?». «Esto quiero escucharlo». «Siéntate en la mesa de la cocina mientras me preparo un trago». Con un whisky en la mano, me senté frente a ella. Tomé un sorbo y le dije: «No quiero estar aquí», pero mamá me convenció de enfrentar esto. «Habla, Sonia». Con voz temblorosa, empezó a explicar. «¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Karen? La que te perdiste porque estabas fuera de la ciudad». «Sí, recuerdo que me dijiste que fuera aunque no estuviera». «Lo hice». Cindy no pudo ir porque estaba cuidando a su madre enferma, así que Dave estaba solo. Al verme sin compañía, decidió seguirme toda la noche. No lo hacía muy bien, porque alguien, probablemente Kyle, puso algo en mi bebida. Ella continuó relatando cómo Dave, después de llevarla a casa, se aprovechó de la situación. Luego, mientras ella aún estaba bajo los efectos de las drogas, mi padre apareció, tomó fotos y también participó en lo ocurrido. Sonia explicó cada detalle con un rostro lleno de arrepentimiento, pero para mí, cada palabra era como un golpe. Estaba exhausto. No recuerdo cuántas veces se repitió la cercanía entre nosotros antes de que se vistieran y se fueran, pero me dejó completamente rendido. Me quedé dormido aquella tarde, y fue entonces cuando David apareció. Me suplicó que no te contara ni a ti ni a Cindy lo que había ocurrido mientras él estuvo ahí. Poco después, llegó tu padre. Me dijo que volvía por más. Cuando intenté echarlo, se rió y me mostró unas fotos que había tomado. Me amenazó diciendo que, si lo trataba bien, esas imágenes nunca llegarían a ti. No podía permitir que las vieras, porque no mostraban a alguien siendo forzado, mostraban a una mujer que parecía disfrutar cada momento. En retrospectiva, sé que debía haberlos enfrentado a ambos y confiar en que me creerías. Pero en ese momento, no lo vi así. Cada vez que te ibas de viaje, esto volvía a ocurrir. Lo comprendí todo cuando recordé la fiesta de cumpleaños de Karen hace 7 meses. Desde entonces, he estado fuera al menos una docena de veces. Haciendo cálculos rápidos, más de la mitad de esas veces hubo algo. Fueron 9 viajes, incluyendo el de la fiesta. Cuando la confronté, me miró fijamente, pero pronto desvió la mirada. Sin embargo, yo ya lo sabía, aunque no sé exactamente cómo. Esto es absurdo, Sonia. Lo seguiste haciendo porque te gustaba. Te negaste a compartir conmigo ciertas cosas porque las considerabas desagradables, pero con ellos lo disfrutabas. Por eso no viniste a decirme lo que estaba pasando,
Porque esperabas que nunca me enterara. Ella me miró con una expresión que jamás había visto, y con un tono firme, respondió, no solo me gustaba, lo amaba. Quería más de lo que ya estaba teniendo, pero no podía arriesgarme mientras estuvieras aquí. Pensé que si lo hacía solo en tu ausencia, nunca lo descubrirías. Sí, lo disfruté mucho, pero te amo y no quería perderte. ¿Fueron solo David y mi padre?, le pregunté. No, dijo, tu padre trajo a 3 hombres más en 3 ocasiones. Es increíble, exclamé, horrorizado. ¿Estuviste en encuentros grupales, con 9 tipos diferentes? Sí, admitió, pero no eran 9 hombres distintos. Eran los mismos 3 cada vez. Conozco a alguno de ellos, son personas que veo con regularidad, quienes quizás se están burlando de mí en secreto. No lo creo. Eran solo clientes de tu padre, respondió. La indignación hervía en mi interior. No lo entiendo, Sonia. Dices que me amas, pero permitiste que esto ocurriera durante 7 meses. Mi padre y mi hermano se reían de mí cada vez que me veían. Me convirtieron en el hazmerreír mientras yo seguía trabajando para mantener a esta familia, ¿cómo pudiste? Si sentías que no te satisfacía, podías habérmelo dicho, y habría hecho lo posible por mejorar. No es eso, aseguró. Siempre me haces sentir bien. No se trata de cómo lo haces, sino de la frecuencia. Tú terminas y necesitas descansar, pero yo puedo seguir por más tiempo. No había amor ni afecto en ello. Créeme, ni siquiera me agradan tu padre y tu hermano. Son unos imbéciles. Pero me sentí responsable de su situación y les permití quedarse aquí. ¿Y cómo terminó todo esto?, insistí. Cuando se mudaron, les dejé claro que ya no habría más encuentros. Una noche intentaron embriagarme para aprovecharse de mí, pero descubrí su plan y los eché. Tuve que amenazar a tu padre con un arma para que se fueran definitivamente, explicó. La miré, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿De verdad pensaste que después de todo esto iba a querer volver contigo? Tenía esperanza, dijo con un tono quebrado. Sé que lo vemos diferente, pero, aparte del shock de descubrirlo, realmente te herí. Siempre te di todo mi cariño, nunca te dije que no. Eso no es cierto, repliqué. Me rechazaste muchas veces. Si te refieres a lo que querías probar, me negué al principio porque no sabía que me gustaría. Fue David quien me obligó cuando me drogó, y lo descubrí. Después, pensé en mencionártelo, pero me sentí culpable por haberlo rechazado tantas veces antes. Decidí esperar a que volvieras a sugerirlo, pero nunca lo hiciste. En ese momento, el ruido de la puerta principal interrumpió nuestra conversación. David entró cojeando, apoyado en un bastón y sosteniendo un arma en la otra mano. Su rostro estaba rojo de ira. He esperado mucho para esto, hermano. Te voy a hacer pagar por lo que me hiciste. ¿Pensaste que iba a dejarlo pasar? Antes de que pudiera reaccionar, Sonia se interpuso entre nosotros justo cuando él disparaba. No sé quién quedó más sorprendido, David o yo, pero fui el primero en actuar. Cuando lo derribé, soltó la herramienta que llevaba. Le golpeé 3 veces en el rostro, dejándolo tirado en el suelo. Rápidamente tomé el revólver y lo golpeé en la cabeza con él. Al girarme, vi a Sonia en el suelo, sangrando. Llamé a emergencias y corrí a la cocina en busca de una toalla. Me arrodillé junto a ella, intentando detener la hemorragia. Con voz débil, me susurró, no me dejes, por favor, no me dejes. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, pidieron una ambulancia adicional para David. Supongo que fui un poco duro con él. Mientras intentaba ayudar a Sonia, David recuperó el conocimiento varias veces. No tuve más remedio que usar la herramienta para dejarlo inconsciente de nuevo. Creo que lo golpeé 6 veces en total. Fue un momento crítico, mi esposa herida de gravedad en el suelo, mi hermano descontrolado y yo, ileso, en medio de todo. Pasé una hora explicando los acontecimientos a la policía, pero aceptaron mi versión gracias a que había grabado todo con mi teléfono desde que me acerqué a la entrada de la casa. Sin embargo, justo cuando ellos se marchaban, recibí la llamada que me destrozó. Sonia había muerto en la ambulancia camino al hospital. Estaba devastado. Sus últimas acciones demostraron cuánto me amaba. Si hubiera sobrevivido, estoy seguro de que le habría dado a nuestro matrimonio otra oportunidad. La noticia del incidente se hizo pública. Una semana después, al regresar del trabajo, encontré a Jess esperándome en el porche. Al verme, se levantó y me abrazó. ¿Cómo lo llevas?, me preguntó. A duras penas, respondí. Vi lo que mamá sufrió cuando perdió a papá. Necesitaba algo a lo que aferrarse, y pensé que tú podrías necesitar a alguien ahora. Jess y yo intentamos apoyarnos mutuamente. Fue algo especial, pero solo duró 5 meses. Un día me confesó que había conocido a alguien nuevo, que sentía una conexión fuerte y debía seguir adelante. El juicio de David no comenzó hasta 8 meses después. Alegó que todo fue un accidente y que nunca tuvo intención de hacer daño, pero nadie le creyó. Lo condenaron a 20 años de prisión. Cindy, su pareja, me llamó el día del veredicto con un favor inesperado. Quería que durmiera con ella para luego contarle a David lo que había hecho. Cindy era atractiva, y acepté. Al día siguiente, fue a visitarlo y le confesó lo sucedido. En lugar de reaccionar con furia, David solo se sentó a llorar.
Una semana después, Cindy volvió a buscarme. Podría usar un amigo con derechos. ¿Conoces a alguien interesado? Me dijo. Nuestra relación duró otros 4 meses hasta que obtuvo un ascenso en el trabajo y se mudó a Dallas. Consideré seguirla, pero ella me disuadió. Me gustas, Rob, pero no te amo. Necesito encontrar a alguien a quien realmente ame. Espero construir una nueva vida en Dallas, me explicó. Mi padre intentó reconciliarse conmigo en varias ocasiones, pero nunca le respondí. Cuando falleció de un derrame cerebral, asistí a su funeral solo para hacer una escena, oriné en su tumba mientras bajaban el ataúd. Después, hablando con mi madre, descubrí los nombres de 3 clientes cercanos a mi padre. No estaba seguro de si eran los mismos que lo acompañaron a ver a Sonia, pero decidí vengarme de ellos a mi manera. Les hice pagar más por los productos de nuestra empresa y les negué los descuentos habituales. No fue mucho, pero necesitaba sentir que hacía algo. 10 meses después, mientras leía el periódico, mi celular sonó. Hola, Rob, soy Maggie. ¿Me recuerdas? Preguntó una voz familiar. Me explicó que su hermana había guardado mi número después de usar mi teléfono. Luego, me soltó una noticia impactante: era padre de gemelos. Solo te llamé porque mi hermana insistió en que tenías derecho a saberlo, aclaró. 2 días después, me encontré frente a una puerta en Houston, listo para comenzar un nuevo capítulo en mi vida.